Esta es una edición especial que estamos presentando debido a la decisión tomada por el gobierno ruso comandado por Vladimir Putin de invadir a sangre y fuego su país vecino, que es Ucrania, cosa que el mundo pensaba que podía pasar, pero que muchos suponían que no iba a pasar y que era simplemente una jugada de póker para obtener concesiones. Eso finalmente no ocurrió y en la madrugada del día jueves, 24 de febrero, decidió Putin mandar a todas sus tropas, más de 200.000 soldados, para invadir lo que Moscú considera como territorio propio. Yo personalmente no pensé que eso iba a pasar, muchos pensaban lo mismo, pero claramente la estrategia de Occidente para frenar a Putin fracasó estrepitosamente. Hay muchos que están cuestionando en este momento la capacidad del presidente de los Estados Unidos, Biden, de haber provocado a Putin de esa manera, tratando de poner a Ucrania dentro de la órbita de la NATO, y más allá de eso, después no estar preparado para apoyar en forma militar o con argumentos pesados cualquier intento de Putin de represalia contra eso. En pocas palabras, él hizo la incitación y después dejó a los ucranianos completamente expuestos y librados literalmente a la mano, no sé si de Dios, pero de ellos mismos. Y Putin tenía un plan bélico en la cabeza desde hace años. El ataque contra Ucrania ya alcanzó a varias ciudades, entre ellas Kiev, están en las puertas de Kiev. Para que poner esto en perspectiva, porque quizá mucha gente no sepa mucho de Ucrania. Ucrania tiene un territorio más grande que toda Alemania. Una población de 45 millones de personas, zonas completamente urbanizadas, ciudades como cualquier ciudad latinoamericana, australiana, americana, europea. Y la gente jamás pensó que esto iba a pasar. Vivieron con esta amenaza sobre la cabeza durante muchos años, pero nunca pensó que se iba a materializar. El tema es que el objetivo final de Putin es una invasión absoluta de Ucrania. Prometió desmilitarizar el país, o sea, Ucrania, y cambiar a sus dirigentes, es decir, a quienes el pueblo ucraniano ya había elegido como sus autoridades. Ucrania no es una democracia de verdad. Hay muchísima corrupción, hubo varios presidentes que han estado presos, el líder de la oposición está preso, no es un modelo de transparencia. Por eso nunca, ni mucho menos, muy lejos de eso, por eso nunca podemos entender por qué de repente Europa había tomado esa actitud. Tenemos que defender la democracia, decían, en Ucrania, cuando no hacen nada para defender la democracia en Arabia Saudita, en Qatar, en Jordania, en Argelia, en la mayoría de los países africanos y en muchísimos otros países del mundo. No hacen nada, más de 50 y pico de países que no tienen nada de democracia, ni el nombre. Así que Ucrania no se podía entender por qué de repente se empecinaron con Ucrania y se empecinaron en querer darle prácticamente una excusa servida sobre la mesa con cubiertos de plata a Putin para que pueda justificar ante alguien una invasión. Pero lo que Putin va a hacer seguramente ahora es poner a un hombre propio en Ucrania. No va a ser más una democracia, porque ya un poco era demasiado, pero va a ser parte de la égide rusa. Y esto desencadena claramente la peor crisis de seguridad en Europa desde la década del 40. Por lo menos es lo que dicen los papeles, no sé si va a ser así. Las fuerzas de Putin ya atacaron objetivos ucranianos en Kiev, que es la ciudad más importante, en Lutsk, en Kharkov, en Odessa, en Mariupol, son ciudades muy grandes. Pero aquí hay responsabilidad de ambos lados. Yo creo que nadie puede justificar lo que está haciendo Putin de ninguna manera. No se puede entrar a sangre y fuego e invadir un país violando su soberanía territorial, por supuesto. Pero se la dieron servida en bandeja. Muchachos, no vamos acá a entrar con excusas o nada por el estilo. Se la dieron servido en bandeja. Porque si, por un lado, ellos no querían provocar a Putin, bueno, no digas que Ucrania va a ser que... Ellos sabían que Putin pensaba que Ucrania siempre era parte de Rusia, que no digan que entonces que le iban a poner Ucrania dentro de la OTAN. Era prácticamente como agarrar a una persona en un bar, como les decía en la última edición de este programa,
abofetearla, tirarle un vaso de agua fría en la cara y esperar que el tipo no reaccione y no le pegue una trompada. Bueno, más o menos lo mismo. Mientras los mercados internacionales en todo el mundo han caído en forma vertical, no es el fin del mundo, pero es el comienzo de uno nuevo. Al mismo tiempo que esto ocurre, ya en el mar de la China hubo aviones de las fuerzas aéreas de la República Popular China invadiendo el territorio, el espacio aéreo sobre Taiwán. Taiwán tuvo que salir no a defenderse, no hubo ningún intercambio bélico, por supuesto, pero entraron varios aviones, unos 9 o 10, habían entrado el 23 de enero, ya habían entrado 39, y si China invade Taiwán no va a poder defenderse, tiene el ejército más grande del mundo, junto con Estados Unidos y quizás ya más grande a esta altura. Y si esto ocurre, vemos que si se formó una alianza entre China y Rusia, bueno, realmente vamos a entrar no en una guerra fría, sino con la posibilidad de una guerra global. Porque claramente lo que se está buscando es disminuir la autoridad y los valores de la democracia, que son representados fundamentalmente por los Estados Unidos y los principales países poderosos de Europa. Y terminar con eso, porque la democracia no es un valor que ha sido permanente en la humanidad, sino es algo nuevo, novedoso en el mundo. ¿Sabe una cosa? Hay solamente 4 o 5 países en toda la historia de la humanidad que nunca han tenido un golpe de Estado o un gobierno que no sea democrático. Uno es Estados Unidos, otro es Australia, otro es Nueva Zelanda, otro es Canadá. En Gran Bretaña podemos decir que ha sido así desde el siglo XVI para aquí. Pero todos los demás países, todos, no hay uno que se salva, todos han tenido regímenes autocráticos, militares o dictatoriales. Todos. Trate de encontrar alguno que no lo va a encontrar. Ni uno. Entonces, estamos hablando, en este caso, de que estamos viendo que estamos ante el peligro de un orden completamente diferente en el mundo. Y tenemos un presidente de los Estados Unidos de una tremenda debilidad. Putin lo sabía perfectamente. En algunas cadenas de televisión de Estados Unidos se ha dicho que Estados Unidos cometió un gravísimo error, aislando a Putin en los últimos años. ¿Se acuerda todas las campañas mediáticas que se hicieron que Putin había influenciado las elecciones en Estados Unidos, que gracias a Putin Trump era presidente? Todo eso quedó demostrado que era falso. Por años y años y años estuvieron hostigando a Putin por razones absolutamente incomprensibles para mí, porque Putin no les había hecho nada. También uno puede no gustarle a alguien en la vida desde ya. Putin no nos caía bien, era un autocrático, mataba a sus opositores, pero no era el único país del mundo que hacía eso. Y no lo demonizaban por eso. Hicieron todo lo posible realmente para pelearlo. Y además, ahora viene el costo de esto. El valor de la gasolina, ustedes lo están viendo en todos lados donde viven, donde quieren están escuchando este programa, está subiendo en forma realmente muy fuerte, ¿no? En Estados Unidos se está pagando más de casi 5 galones $5 el galón, que son como 4 litros. En Australia está ya casi más de $2 el litro de nafta. En Nueva Zelanda más todavía. Así que esto va a tener un costo. Y valía la pena pagar ese costo, valía la pena hacer una maniobra geopolítica para defender la supuesta democracia ucraniana, provocando a Putin a hacer una cosa así. Aquí no estamos defendiendo a Putin, por favor, es un criminal. Ya han muerto docenas de personas en Ucrania. El tipo está atacando con misiles zonas urbanas, es un criminal. No lo estamos defendiendo. Pero cuando uno tiene un criminal delante que tiene un ejército como el que tiene, uno tiene que tratar de que el criminal no lo ataque. Usted sabe, en la ciudad donde usted vive, cualquiera que esté así, usted sabe que hay zonas donde hay criminales, donde hay bandas. Y usted va ahí a tomarse un café, un té, o a cenar con amigos. No va ahí, los evita. Bueno, esto es lo mismo. Y lo que ha pasado en este caso es que cuando le preguntan a las autoridades en Estados Unidos si realmente esto valía la pena, decían, bueno, cuando uno defiende sus valores, el costo hay que pagarlo.
¿Y qué valor estamos hablando? La democracia ucraniana es un valor. Destruir los activos de las personas que han invertido sus fondos de retiro es un valor. Que uno no pueda, que aumente todos los precios como van a subir por el precio de la gasolina, porque no es que el precio de la gasolina aumenta porque usted use el auto. Todo lo que usted consume tiene que ser transportado por un camión o por un avión. Y eso está reflejado en el precio de la gasolina y después le pasan la cuenta porque está incorporado al precio final que usted paga. O sea que todo es eso, todo es lo mismo. Así que estamos ante como le decía en la última edición, esto está muy, pero muy revuelto. Muy revuelto y no podemos decir en este momento cuándo esto va a terminar. Seguramente Putin va a controlar Ucrania en los próximos días, que es la parte más fácil. Después va, obviamente, a venir la parte de tratar de controlar el país, y va a haber guerrillas y va a haber nacionalismos ucranianos que van a atacar a los rusos, va a haber represión, va a haber cárcel para los opositores, para los periodistas y demás. Usted ve que en América Latina, por otro lado, van a tener que aclarar cuál es la posición internacional. En este momento, un país como Rusia, regido por un régimen que persigue a minorías, lanzó un ataque furibundo contra otro país. Aparentemente democracia, no del todo, para imponer un propio gobierno. Y sin embargo, en las últimas semanas, el presidente argentino y el presidente de Brasil, gobiernos que están en las antípodas ideológicas, se reunieron con Putin y no tuvieron ni siquiera la delicadeza de hacer mención alguna al conflicto que tenía preocupado a todo el planeta. El presidente argentino, un tal Alberto Fernández, le ofreció ser la puerta de entrada a la región. Bolsonaro, el presidente de Brasil, le dijo que estaba muy dispuesto a colaborar en varias áreas. Y nunca que siquiera han condenado la decisión de Putin de reconocer la independencia de dos regiones supuestamente independentistas. Por supuesto, las posiciones adoptadas por Cuba y Venezuela, dictaduras que son afines a Moscú, nos sorprenden. Maduro dijo que Ucrania es un cuento, literalmente, y que en realidad no existe. Por otro lado, el gobierno de México controla las medias aguas de sus pares latinoamericanos y hizo uso de la razón y se acercó más a Estados Unidos por razones obviamente estratégicas y dijo que rechacen el uso de la fuerza. Y Australia, por otro lado, tiene una posición clarísima en el sentido de que Morrison y cualquiera que en este momento estuviera gobernando Australia, sea el partido que sea, si hubiera tenido una posición idéntica y está condenando sin ningún tipo de tapujos lo que está pasando en Ucrania. Lo vamos a seguir teniendo informado acerca de lo que va a pasar, pero esto cambia absolutamente todo, esto no es una cosa más. Esto cambia las perspectivas económicas, cambia las perspectivas políticas. Esto es un acto que era impensable hasta hace un mes y una tremenda falla de inteligencia por parte de Occidente, que obviamente no supo controlar a Putin, lo midió mal. A veces en la vida uno no puede controlar al otro, pero prácticamente se la dejaron servida para que el tipo pudiera tener la justificación, si la hubiera necesitado, para hacer lo que hizo. Putin dice que quiere denazificar, palabras textuales, a Ucrania. Ucrania, hay que decirlo también, durante la Segunda Guerra Mundial fue colaboracionista con el régimen de Hitler en un enorme sentido. Los ucranianos colaboraron en los campos de concentración del Holocausto, no tenían ni que pedir, lo hacían voluntariamente y mataron centenares de miles, si no millones de personas. Yo no tengo, la verdad, soy sincero, por los ucranianos no tengo la menor simpatía. Pero no es el caso allí. Ucrania, por otro lado, no tiene ningún tipo de tratado de defensa mutua con nadie. Nadie va a salir a defenderlo. Y por esa razón, como si fuera parte de la OTAN sería diferente, pero no lo es. Así que por esa razón nos encontramos en una situación donde tenemos una invasión por una potencia a un país que no puede defenderse. Nadie va a salir a su defensa y las consecuencias se verán en las próximas horas y días y meses. Rusia le vende gas natural a Europa por $700 millones por día. El gas que usan en Italia, creo que el 30 y pico por ciento o el 40% viene de Rusia. Lo mismo en Alemania. Yo no sé cómo van a hacer. Si es que le dejan de comprar gas, ¿qué van a consumir? Putin sabía todo eso. Estaba preparado perfectamente. Hizo un plan, entre comillas, maestro, para hacer lo que hizo. Tenía las reservas
financieras para aguantar cualquier tipo de sanción. Conocía la debilidad de Occidente, tanto en Estados Unidos como en Europa, un presidente en Estados Unidos de escasísima popularidad, con enormes problemas internos, que está por el piso en las encuestas, y en Europa con líderes que están recuperándose de la crisis provocada por el COVID. Y usted fíjese una cosa, y con esto ya vamos concluyendo. Estaba mirando imágenes que estaban siendo transmitidas por una cadena de televisión internacional, transmitiendo en vivo desde un refugio subterráneo en la ciudad de Kiev, en Ucrania. Era una estación de subte, de metro. Y había centenares de personas por todos lados, centenares, llena de gente, imagínense. Ni una, pero ni una, estaba usando una máscara. Ni una. Ni la periodista que entrevistaba o reporteaba, ni las centenares de personas que se veían detrás de ella o alrededor o que ella misma entrevistaba. Quizás esto ponga en perspectiva la locura que vivimos en los últimos 2 años. Volveremos en cualquier momento con cualquier actualización a través de nuestro canal de YouTube y, por supuesto, en nuestras radios adheridas, Radio Metropolitana de Melbourne, Victoria, Radio Punto Latino Sydney, Radio Austral de Nueva Zelanda en Auckland y Radio Universo de Bay of Plenty también en Nueva Zelanda, y otras radios adheridas que se están sumando poco a poco a esta cadena del programa que llamamos La Hora de Ezequiel Trumper. Ha sido un placer, y escríbanos y cuéntenos, si les podemos decir al aire. Recibimos muchos mensajes en las últimas horas, no era el momento de hacerlo en este momento de leer mensajes al aire. Una sola cosa, una señora nos escribe habitualmente, nos preguntó si cuándo iban a volver los vuelos entre Sudamérica y Australia, porque no hay en este momento. Y tenemos la respuesta. A partir del 29 de febrero, la empresa LATAM va a volver a resumir los vuelos entre Australia y Santiago de Chile. Los vuelos van después de 2 años de ausencia, los vuelos van a ir, 29 de marzo, no 29 de febrero, a partir del 29 de marzo. Y los vuelos van a ser Sydney, Auckland, Santiago. Van a tener el monopolio total de la ruta, ni Aerolíneas Argentinas, que dejó la ruta incomprensiblemente hace años, ni Qantas, ni ya New Zealand tampoco, vuelan la ruta Sudamérica, así que la única ruta entre Nueva Zelanda, Australia y Sudamérica va a ser de LATAM, que va a comenzar a partir del 29 de marzo con 3 vuelos semanales. Ahora sí, hasta la próxima. Un placer estar con todos ustedes.